Bueno, muy buenas tardes a todos nuestros asistentes para la Facultad de Ciencias de la Educación, para la Universidad de La Salle y particularmente para la dirección de los programas de licenciatura virtuales. Es un gusto poder contar con su participación en el presente webinar. Particularmente para mí, como directora de los programas de licenciatura virtuales, es un honor darles la bienvenida a esta importante conferencia. Como parte del proceso de posicionamiento de los programas de licenciatura virtuales de la universidad y de afianzamiento de todas esas relaciones estratégicas entre las distintas instituciones que nos acompañan en la noche de hoy. Es importante resaltar que la coyuntura social y política que vive el país nos invita justamente a reflexionar y plantear espacios para el diálogo abierto y colectivo, tal y como lo expresó nuestro hermano rector, el hermano Niki Alexander Murcia. Clamamos por el respeto a la vida de todos y la defensa inestricta de todos los derechos humanos de quienes ejercen justamente el derecho constitucional a manifestarse pública y pacíficamente. Hoy nos reencontramos para continuar con la estrategia de formación y construcción colectiva del conocimiento, teniendo presente que como nos van a contar nuestras conferencistas, desde ese diálogo y esa reflexión en torno a la educación inclusiva, podemos identificar algunas herramientas pedagógicas que faciliten el acceso a esas diferentes estrategias de aprendizaje, pero además que desde esos elementos discursivos podamos adquirir argumentos y posiciones frente al debate que hoy se da frente al tema en los diversos contextos, aún más en tiempos de pandemia. Especialmente hoy quiero hacer referencia a que nuestros tres programas de licenciaturas virtuales justamente están formando profesionales de alta calidad en educación, que integran y aplican de manera directa el conocimiento disciplinar, pedagógico y didáctico en todos los procesos de enseñanza y aprendizaje, los cuales estamos llamados a buscar la transformación, la innovación y la puesta en marcha de una educación inclusiva, la cual va desde ese diseño y implementación de herramientas, recursos, técnicas para acompañar justamente la práctica pedagógica y proponer por una proyección en las instituciones más inclusivas en articulación con todos los niveles educativos que estamos nosotros impactando. Para finalizar, me permito expresarles de manera personal mi alegría por su participación en este webinar académico y mi invitación para que continúen disfrutando de cada uno de los siguientes encuentros académicos que estamos preparando para ustedes. Claro, obviamente desde nuestros programas de licenciatura virtuales. Sean todos bienvenidos. Doctora Camila, doctora Sandra, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, mi querida doctora Marta Janet Rojas. Agradecemos, bueno, en este momento me tomo la palabra por mi compañera también, quien en este momento se encuentra solucionando algunos detalles técnicos de su equipo y del uso de la aplicación. Así que pues de antemano ofrecemos una disculpa, pero de igual manera queremos darle las gracias a las licenciaturas virtuales en nombre de la directora, la doctora Marta, por habernos invitado a compartir un poco esta tarde con ustedes. Estoy leyendo, tarde noche, ¿no? Estoy leyendo acá en el chat y me place mucho, bueno, ya estoy saludando acá algunos nombres conocidos, también veo muchas personas de las escuelas normales y quiero contarles que yo también soy normalista, orgullosamente normalista de la Escuela Normal Superior de Villavicencio. Ya hace unos buenos años, no quiero contarles fechas para que no empiecen allí a sumar, restar y multiplicar, pero pues ya hace unos buenos años egresé de la normal, inicié mi estudio en la Nexa y entonces siempre estuve viendo esa escuela formadora de maestros tan bonita que teníamos, que mi colegio ofertaba. Cuando venían los practicantes a mi aula y teníamos esos profesores allí acompañándonos y siempre quise ser así, ¿sí? Yo decía, yo quiero ser así, me encantaría ser así. Y por eso continué mi carrera de la formación como profesora y pues en la actualidad trabajo en aula regular y es por esta razón que seguramente mi camino profesional me ha regalado
algunas cosas que hoy quiero compartir con ustedes y que sé que será de mucha facilidad y además que desde estos encuentros pedagógicos, estos encuentros de diálogo de saber, porque no solamente, yo no voy a hablar acá todo el tiempo como un loro mojado, sino los voy a invitar a que estén allí muy activos en el chat, acompañándome, apoyando mis ideas. Si alguno quiere refutar alguna cosa, también bienvenido es. En estos espacios de discusión y de diálogo, creo yo que también estamos construyendo país, ¿sí? No estamos allí en la calle haciendo el paro, que pues también es un escenario digno de todo el respeto y el reconocimiento, porque pues el estar allí también requiere unas herramientas discursivas, prácticas y sobre todo de conciencia para poder estar en esos escenarios, pero creo que yo creo que desde la academia, desde estas discusiones que estamos aquí, cuando yo me pregunto y veo un título como, oiga, qué interesante, o sea, algunas herramientas de la educación inclusiva y sobre todo en esto de la pandemia, bueno, chévere, me gustaría poder conocer del tema y entonces los tenemos aquí conectados. Esto también es construcción, construcción de aulas, construcción sobre todo de ese reto gigante que todos los maestros, porque ojo, no aquí independiente de su formación disciplinar, es que yo me especialicé en las matemáticas, en la química, en las ciencias, nada. Aquí todos asumimos, y si es educación, es porque ya hicimos esa conversión a que es inclusiva. Entonces, muchas gracias a todos por estar aquí conectados y por esta cordial invitación que pues me emociona mucho. Doctora Camila, a mí es un placer tenerla aquí. Estoy segura que todos nuestros asistentes van a disfrutar de la charla. Doctora Sandra, muy buenas tardes, bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Eh, pues a darle las gracias a la Universidad de La Salle por esta invitación, que la Universidad de La Salle está muy cercana a mi corazón, por algunos eventos y acompañamientos que se realizaron en algún momento de la vida. Pues aquí está su servidora, Sandra Piedad García. Me fascina el nombre compuesto. Eh, Creo que, como lo mencionaba Camila Andrea, aquí estamos haciendo el cambio, estamos siendo transformadores. Los estudiantes y las estudiantes de las licenciaturas virtuales de la Facultad de Educación, en sus manos está el futuro del país. Somos agentes transformadores. Les voy a contar algo más adelante acerca de estrategias. Entonces, seguramente vamos a generar un espacio de reflexión, un espacio de construcción y de cerebro colectivo. Aquí estamos todos abiertos para escuchar sus comentarios, así que por favor activen ese chat, pónganlo a reventar. Yo soy licenciada en educación especial, magíster en educación en la concentración de TIC. Todo lo que he trabajado lo he hecho en torno a la población con discapacidad como activista en el proceso, y pues en este orden la vida me ha llevado a diferentes instituciones de educación superior. Y ahora estoy en la ciudad de Ibagué con la Universidad Cooperativa de Colombia y con la Universidad del Tolima en la especialización de diversidad para la primera infancia. Pues Perfecto, doctora Sandra, doctora Camila, el auditorio entonces es todo suyo. Les damos una cordial bienvenida y estamos muy atentos a cualquier duda, cualquier inquietud que tengan nuestros participantes. Recuerden por favor a nuestros participantes en el chat seleccionar a todos los panelistas de tal forma que todas podamos ver sus dudas e inquietudes. Así es que bienvenidas. Bueno, Sandrita, sin más reparos, entonces damos inicio. empecemos. Ok, listo. Bueno, tal como les estábamos invitando, entonces, pues la idea de este espacio es que podamos acá dialogar entre todos, ¿verdad? A pesar de ser un espacio, de pronto que uno dice, ay, pero es que en 1 hora y media, ¿qué se va a lograr? El solo hecho de que podamos aquí comunicarnos y reflexionar sobre los aspectos que les vamos a compartir, ya es una puntadita. Y seguramente allá ustedes en sus espacios de formación o en los nuevos retos que van a empezar a asumir ahorita de formación, porque sé que muchos también inician
un nuevo camino con la Universidad de La Salle, camino que va a ser grato y lleno de cosas muy bonitas, muy interesantes, también van a poder hacer un énfasis allí en estas líneas que hoy les vamos a contar. Como se dan cuenta, entonces la profesora Sandra Piedad y la profesora Camila Hernández, ambas somos licenciadas en educación especial, pero no con esto quiere decir que únicamente el que es licenciado en educación especial tiene que saber y tiene que responder frente al tema de la educación inclusiva. Sí, como les estaba contando al inicio, cuando me presenté, esto es un reto que todos asumimos en el momento en el que nos licenciamos, en el que recibimos este título y que nos convoca a ser maestros en diferentes escenarios educativos. Tampoco solamente está sesgado a la escuela. La escuela, sin lugar a dudas, responde a aquello que está solicitando en un marco más amplio esa sociedad inclusiva, ¿verdad? Esa inclusión social. Pero nosotros desde la escuela empezamos a brindar unos granitos de arena y desde todos aquellos escenarios académicos en los que participemos formadores. Entonces, pues así las cosas. Bueno, yo también trabajo en la Universidad del Tolima, al igual que la profesora Sandra Piedad, en nuestra especialización en nuestra especialización de diversidad en la niñez. Educación para la diversidad en la niñez, perdón, se me cruzaron las líneas, y soy profesora actualmente de la Corporación Universitaria Iberoamericana y también del Magisterio, soy docente. Quiero contarles que para poder empezar a hablar sobre herramientas de la educación inclusiva, sí, ese título suena bien bonito, de herramientas de la educación inclusiva, antes de empezar a hablar del qué hacer, del cómo hacerlo, porque siempre uno se remite como a esto, ¿verdad? Yo los invito a que abordemos tres retos importantes, ¿sí? Tomémoslos como retos o desafíos del profesor que está acercándose y profundizando en este tema. El primer reto es comprender esos discursos que determinan la existencia de una educación inclusiva, ¿sí? ¿Por qué surge la necesidad o por qué la educación debe empezar a ajustar tanto sus prácticas como sus políticas, como el currículo, como sus lineamientos? ¿Por qué la educación debe empezar a hacer un giro en sus discursos y prácticas? ¿Cierto? Resulta que es importante que nos ubiquemos en los diferentes escenarios en los cuales nosotros participemos y reconozcamos, sobre todo ustedes aquí, allá que se encuentran en diferentes territorios, y ubíquense un poquito allí en esos lugares donde habitan, y empecemos como a decir, oiga, aquí en este espacio y en la escuela siempre han existido que son excluyentes, unas situaciones que son excluyentes, ¿cierto? Y por lo tanto configuran algunas poblaciones que lamentablemente pues cada vez van aumentando en su número, ¿verdad? Y que son excluidas, que son allí como dejadas a un lado, como que, bueno, ustedes no hacen parte de este todos, entonces pues les toca estar como allá en unos escenarios distintos a estos que son los nuestros, ¿sí? Es importante comprender que la exclusión social se construye desde el referente de la normalidad. Entonces, mis queridos maestros, de aquí en adelante, cada vez que usemos la expresión de es que el niño no es normal, es que estas personas no son normales, sintamos como que nos pasa un corrientazo por todo el cuerpo y empecemos a ver qué es lo normal, quién es normal, ¿sí? ¿Qué significa eso de lo normal? Si en algún momento hiciéramos una lluvia de palabras de qué es lo normal, muchas de ellas girarían en torno a que lo regular, lo común, lo que se repite. Alguien me dijo una vez, un estudiante, profe, es que lo normal se vuelve una zona de confort, ¿sí? Y entonces lo normal es que todos seamos, pensemos y tengamos unas estructuras igualitas. Eso no es posible en ningún lado, ¿sí? Es por esa razón que les estoy invitando hoy a que cada vez que usemos esa expresión de normal, cambiemos la connotación de normalidad, no desde la uniformidad, sino de vivir la diversidad. Decir, oiga, es que todos los que estamos aquí adentro de este espacio, todos somos diversos, diversos. Y que veamos la diversidad, ya vamos para allá, para contarles cómo vamos a cambiar ese concepto o vamos a empezar a promover el concepto de la diversidad. Bien. ¿Qué sucedía cuando optamos por reconocer que algo no es normal? Cuando hacemos como la aproximación al concepto que decimos que este está cercano o utiliza como referente la normalidad,
¿sí? Se manifiesta en esos sujetos que no entran a ese grupo normal en falta de oportunidades en cuanto al acceso a la salud, a la rehabilitación, a la educación, al trabajo, bueno, a la participación, a la comunicación, a la expresión, a un sinnúmero de cosas, ¿sí? Cuando empezamos a concebirlos como anormales, como distintos, como que no deben estar aquí. Esa es la exclusión. Claro, en el momento en el que existe la exclusión, entonces empiezan estos grupos poblacionales, pues fíjense ustedes en estas imágenes que les estoy aquí compartiendo, permítanme yo mirarle allí. Miren, grupos poblacionales que tradicionalmente han sido excluidos, ¿sí? No es invento de la profe Camila ni la profe Sandra Piedad, simplemente miremos acá la imagen y en efecto son grupos que también han estado allí como muy distantes de lo que debería por derecho poder acceder. ¿Listo? Así las cosas, entonces podemos encontrar, incluso cuando hablamos de educación para todos, también nos invita a reflexionar y a visibilizar un poco a estas poblaciones que ustedes se encuentran en este momento en pantalla. Víctimas del conflicto, población rural, con SIDA, por religión, por género, por lengua, por discapacidad, ¿sí? Por pobreza, por trabajadores, comunidad rom, grupos étnicos, indígenas, migrantes, y seguramente de aquí para abajo podemos hacer una lista gigantesca. Hoy solamente traemos como a colación estos que les quiero mostrar como en esta diapositiva para que nos hagamos como ese alto y digamos, oiga, sí, aquí efectivamente estas personas que están nombrando esta presentación sí han sido tradicionalmente excluidas. Y, me perdone, cambio a mi siguiente diapositiva y de aquí entonces hago la siguiente invitación. Yo les voy a compartir, si ustedes ingresan desde su celular, abren su cámara o si alguien tiene lector de estos códigos QR, abren la opción de escanear el código QR, lo escanean, allí sí pueden hacerlo, no sé, yo lo estoy haciendo acá desde mi celular, inmediatamente se abre un Mentimeter y él dice, él me hace una pregunta puntual, ¿sí? ¿Cuáles expresiones ha escuchado o ha usado para referirse a las personas con discapacidad? En esta oportunidad, a pesar de pues que ya les conté cuáles son esos grupos que pues han sido históricamente excluidos, vamos a trabajar a partir del concepto de la discapacidad. Es por esta razón que este Mentimeter les invita a que podamos, por favor, ingresar al link que ya se compartir acá a través de nuestro chat. Ya lo compartí. Allá está. Gracias, gracias, ya está compartida. Entonces la profesora Sandra lo ingresó allí. Por favor, pueden hacer clic en él e inmediatamente los va a llevar a una nube de palabras. Y esa nube de palabras, la profesora Sandra ahorita no la va a compartir también. ¿Bien? No tengo acceso a compartir. Pues Dale me la clic. envías. No te preocupes, si quieres me la puedes enviar. Envíamela una para cortar distancias, para agilizar la comunicación, es nuestro WhatsApp. Entonces, ahorita, si me lo puedes compartir por allí, está perfecto. Y yo inmediatamente lo pego a mi presentación. La idea es que podamos allí compartir. No se preocupen ahí, profe, pero es que yo me siento como un poco incómoda al usar esa expresión. Me parece como peyorativa, como triste, como compleja, profe. Yo no quisiera ponerla porque me da pena. No se angustie. Hoy en este ejercicio las vamos a compartir como las hemos escuchado. No se preocupen si de pronto sienten que allí están violentando esa formación discursiva que ustedes están teniendo. No se preocupen, compártanla. Yo escuché aquí en el colegio una compañera les dijo un día de esta manera, compártanlo allí a través del Mentimeter y podemos entonces tener como un punto de partida para reconocer de qué manera la historia y en la actualidad esas representaciones sociales han configurado modos de ser de sujetos que hacen intervención directa con estas poblaciones. Entonces, no sé, ¿cómo vamos, Sandrita? Vamos súper bien. Llevamos 34 aportes y en los 34 aportes nuestros participantes han escrito minusválido, tonto, especial, limitado.
retrasado, lento, inválido, personas con necesidades, el diferente, las personas especiales, pobre, el pobrecito, el lelito, el tonto, los enfermitos, personas con capacidades diversas, personas con características excepcionales, el retardado que parece bobo o mongólico, los niños que son lentos y se demoran, el lisiado, el paralítico, el inválido, a ver, ¿cuál otro les cuento? Mongólico. Doctora Patricia, en el chat también nos están dejando algunas, como personas retrasadas, personas lentas, personas que no tienen hacia dónde ir. Súper, el bobo también. Sí, muy bien, gracias. A mí me acaban de escribir acá el mongólico también, me llegó al chat, creo que este no fue compartido a todos, o no sé, el mongólico. Pero fíjense ustedes, esa cantidad de etiquetas, y resulta que nosotros en este tipo de escenarios las denominamos etiquetas porque ubíquense ustedes cuando van a un almacén, ¿cierto? Lo primero que uno hace es, yo bajo la prenda que me gusta y me voy a la etiqueta, ¿cierto? Y allí veo las características de la prenda. Es más, claro, uno primero lo ve, me gusta, pero se remite siempre a esa etiqueta y muchas veces vemos el valor, de qué material está hecho, bueno, todas las características de la prenda. Pero imagínese que usted andara por la vida con una etiqueta aquí colgada que dijera Camila Hernández, edad tal, todas las características y además que por esa etiqueta empiecen a tratarme a mí de una u otra manera. Entonces, todas esas etiquetas que me acaban de contar, creo que por ahí también leí enfermo, entonces imagínense que yo le quito esa etiqueta a ese sujeto y dice enfermo y además está toda la caracterización en esa etiqueta, inmediatamente yo como sujeto social o como maestro, yo digo, oiga, mire, esta persona es enferma y la empiezo a tratar como si fuera enfermo. ¿Y qué espera de un enfermo? Pues que se cure en algún momento, ¿verdad? Entonces yo espero que se alivie o lo trato allí como de lejitos porque de pronto pues puede empeorar su enfermedad o bueno, cantidad de cosas que la sola etiqueta configuran mi manera de tratarlos. Ahora no les quiero contar cuando los vemos como ángeles. Sí, ahí es que son ángeles, pues ¿cómo se imagina uno que es un ángel? ¿Cómo nos han vendido tradicionalmente la imagen de los ángeles, cierto? Siempre los tenemos allí como unos seres perfectos, como unos seres ideales a los que pues no hacen nada malo. Entonces imagínese usted como maestro que le va a exigir a un ángel si pues ya lo sabe todo, ya lo hace todo, ya lo puede todo, ¿verdad? Esta es la invitación a que empecemos entonces a relacionarnos con el concepto de discapacidad tal como nos lo presenta en este momento nuestro video. Es un video muy cortico y desde allí vamos a acercarnos a lo que está diciendo y ojo a esto porque no es invento, nuevamente les digo, ni de la profe Camila ni de la profe Sandra. Nosotros respondemos desde nuestro actuar a unas políticas, ¿cierto? Y a nivel internacional, hoy existe esa Convención Internacional de las Personas con Discapacidad que nos marca una ruta muy clara para poder reconocer y garantizar sus derechos. Por supuesto, aquí en nuestro país existen unas leyes y tenemos allí la ley 1618, tenemos el decreto 1421 que nos dice, oiga, ¿cómo organice usted la escuela de esta manera para que pueda dar respuesta a la educación inclusiva? Y fíjense que desde allí, desde este marco legal, pues se empiezan a ajustar nuestras prácticas. Y lo primero que tenemos que hacer es cambiar la concepción y la manera de nominar a las personas con discapacidad. Los invito a que utilicemos la expresión persona con discapacidad y atentos entonces al video que les voy a presentar. Ay, perdón. En este momento, acá está mi video. Se devuelve 50 y 20.
Por ahí, todo recto. ¿No te parece ridículo lo que acabamos de ver? A mí también. Te agradezco mucho tu ayuda, pero si la necesito, te lo haré saber. No hace falta que me sigas. Sé que soy sordo, pero puede leer los labios. Si somos dos, ¿por qué actúas como si yo no estuviera? ¿Quién tiene que llevar la ropa? ¿Ella o yo? No me trates como si fuera una niña, por favor. Te entiendo perfectamente. Está muy bien que las ciudades estén adaptadas, pero si las personas no lo están, no sirve de nada. Me siento mal cuando la gente me trata diferente porque creen que no les entiendo. Creo que las personas en general quieren ayudarte tanto que muchas veces el desconocimiento de la discapacidad les lleva a exagerar la ayuda y a pasarse, claramente. La gente no está acostumbrada y cuando hablan con una persona sorda, vocaliza mucho más, exagera. Y esto me hace sentir un poco raro. Y también en las reuniones, la gente cuando habla no tiene en cuenta mi presencia. El secreto está en que sepa que habla más español y que mire y vocalice. A veces la gente me trata diferente porque yo creo que se piensan que no lo puedo entender, pero seguro que lo hacen con buena fe, con el ánimo de ayudarme, pero creo que deberían tratarme con más normalidad. A veces me ocurre que cuando voy a cenar, por ejemplo, a algún restaurante con amigos, a la hora de entrar me mira todo el mundo por el hecho de ir en silla de ruedas, pero luego es como si desapareciese porque cuando viene el camarero y les pregunta a mis amigos dónde la colocamos, si aquí o allí o dónde estará mejor, pues realmente me vuelvo invisible, ¿no? Llevaba a mi hijo pequeño de 1 año y medio de la mano y una persona sin dirigirme la palabra lo cogió en volandas para bajarle las escaleras. Claro, esto a una persona que no sea discapacitada es impensable. Yo entiendo que estas situaciones ocurren por desconocimiento o desconocimiento de la discapacidad en sí, pero me gustaría que algún día se tratara pues, con total normalidad. Sería mejor preguntar antes de excedernos en esta ayuda, porque la ayuda siempre es de agradecer y no se puede ser desagradecido. Pero nosotros somos personas y a veces, incluso con la ayuda, nos podemos sentir mal. Lo único que pido a la sociedad es que nos traten con normalidad. Y un caso muy ejemplar es que mi hija, cuando tenía 5 años, nos comentó que no sabía, que no era consciente que su padre era diferente, hasta el día que una amiga suya le preguntó, ¿qué le pasa a tu padre? A partir de aquel momento ella notó que su padre era diferente a los demás padres. Me gustaría que todas las personas me trataran con normalidad. Bueno, listo. Este video es bastante diciente. Sin embargo, quiero también traer acá a colación algo que me acaban de escribir por el chat y claro que tienes toda la razón. Cindy Liliana Moreno me escribe, siempre escuchamos la etiqueta y rara vez escuchamos el nombre.
Por supuesto, antes de tener un diagnóstico, antes de poder ver al sujeto a través de su diversidad, pues tenemos que reconocer que tiene un nombre al igual que yo, ¿verdad? Y cuando yo le doy el estatus de persona, pues estoy comprendiendo, es un igual. Somos hijos de la misma nación, tenemos los mismos derechos, nos cobija la misma constitución, pues todos somos iguales. Hace poco leí que en este momento estamos viviendo una revolución de la igualdad con equidad y me pareció muy bonito ese concepto que nos comparte Gerardo Echeita, donde nos dice hay que vivirla, pero con equidad. Bien, entonces, así las cosas, desde este documento que les estaba contando, que es orientador en este momento, nos definen la discapacidad y atentos porque aquí también entonces vamos a desmitificar alguna concepción que de pronto podíamos traer antes de esta charla. Entonces, dice que la discapacidad constituye el resultado, ojo, el resultado, o sea, ya no es una característica del sujeto. Por eso también sacamos de nuestro léxico de aquí en adelante el decir que es discapacitada, ya no es característica del sujeto, sino contrario a eso, pilas a esto, resultado de las relaciones, ¿sí? Que los sujetos, comprendiendo, pues, atendiendo a sus fortalezas con el mismo acento que a sus debilidades, pueden establecer con diferentes entornos. Entonces, ojo, la relación que existe entre esa funcionalidad que tiene el sujeto, las características, y de igual manera se ven tanto las fortalezas, capacidades como las limitaciones, ¿sí? Esas características que él tiene, cuando entran en relación con un contexto determinado, ¿sí? A esa relación es la que hoy en día nosotros empezamos a reconocer como discapacidad, ya no como característica del sujeto. Bien, entonces, imagínense que, bueno, yo soy una persona cachetona, entonces que yo vaya por la calle y allá va la cachetona, la cachetona, la cachetona, ¿y por qué me nombran por mis características si yo soy Camila Hernández? Bien, entonces va a la calle una persona, no sé, va allí comunicándose en lengua de señas con otro, ay, mire, allá va el sordo, la sorda, el sordo, el ciego, ¿sí? Ojo, paremos ahí un momentico, ya no es característica del sujeto, sino es esa relación que hay entre la funcionalidad del sujeto y aquellas, también lo podemos ver desde allí, aquellas barreras que la sociedad le impone. Bien, entonces podemos también encontrar otra definición, que es que la discapacidad se define como un conjunto de características o particularidades que constituyen la limitación o restricción significativa en el funcionamiento cotidiano y la participación de los individuos, así como en la conducta adaptativa. Bien, entonces esto lo encontramos en el documento de las orientaciones técnicas, administrativas y pedagógicas para la atención educativa a estudiantes con discapacidad en el marco de la educación inclusiva, documento al que nos tenemos que dar muy, muy amigos. Y entonces aquí aparece otro concepto. Recuerden que aquí vamos como en 3 retos importantes, ¿no? El primero es aproximarnos a aquello que configura la inclusión. Otra cosa que configura la inclusión, además de la exclusión, es las barreras. ¿Y qué es eso de las barreras? Pues solamente sin leer la definición a cada uno le dicen, oiga, es que hay una barrera y uno inmediatamente hace, incluso cuando yo le pregunto a mis estudiantes, para usted qué es una barrera, hacen ese gesto como de que no pueden pasar. En efecto, eso es una barrera. Aquellas que generan ese limitante, ese obstáculo, pero para eso los futuros maestros y maestros en ejercicio, pues en este caso los estamos presionando directamente en la educación, ¿bien? Sin embargo, hay otras grandes esferas como la sociedad, la cultura, ¿sí? Que no le, o que le limitan o que no le facilitan el acceso a qué, ojo, a la comunicación, a la información, ¿cierto? A los espacios sociales, a la participación, a la comunicación, al aprendizaje. Entonces, imagínense que esos contextos mediados por barreras prácticas, ¿cierto? Por barreras políticas y por barreras didácticas, en el caso de la escuela, puede ser una clasificación, no le está permitiendo a este sujeto que participe igual que los demás, ¿sí? Es el mismo el contexto el que le impone. Otro concepto que me dice que las barreras son obstáculos que dificultan o limitan el aprendizaje, la participación y la convivencia. Entonces, importante, reflexionemos, oiga, yo desde mi actuar a los niños en mi aula, ¿yo qué tipo de barreras les impongo? ¡Ah!
oiga, me acabo de dar cuenta que desde mis mallas curriculares, cuando esas mallas son tan rígidas que no permiten un solo movimiento, tremenda barrera que yo estoy allí reproduciendo, manteniendo y alimentando y por muchos años. Ah, entonces es mejor como coger ese currículo y hacerle algunos ajustes, flexibilizarlo, y ya la profe de pronto, Sandrita nos va a contar ahorita qué otras cosas en cuanto al cambio que podemos generar desde allí. Otra cosa también desde mi actitud, y además que esas barreras son más duras de vencer, las barreras actitudinales son pero durísimas de vencer. ¿Por qué? Porque están aquí y van mediando ese modo de actuar mío como profesor. Entonces, por favor, vamos a reflexionar cuáles serán esas barreras que yo desde mi actuar, desde mi quehacer estoy imponiendo. Políticas culturales y prácticas que adentro podemos encontrar, las que tienen que ver con el aspecto educativo. Bien, sigue el concepto que tenemos que tener ahí muy claro nosotros, el concepto de diversidad. Cuando arranqué, hablé un poquito de diversidad, aquí rapidito vamos a aproximarnos a qué es eso. La diversidad hace referencia a aquello que nos hace diferentes en función de las características, tanto personales, físicas, culturales, y de aquí en adelante podemos hacer una lista gigante de todo lo que nos hace distintos, ¿cierto? Si yo preguntara aquí, por ejemplo, en mi chat, cuéntenme ustedes cuando están estudiando, ¿cómo estudian? ¿Qué priorizan? ¿Sí? No sé, me gusta más lo visual, lo auditivo, no, profe, yo si no aplico y no hago, entonces no aprendo tan fácilmente. Entonces empezamos a ver, y acá todos tenemos diferentes estilos de aprendizaje si nos vamos por el modelo BAC. Todos aprendemos distinto, y que viva la diversidad. Y gran reto le impone a la academia el poder comprender que todos aprendemos de manera distinta, y entonces desde mi ejercicio pedagógico debo planear de manera amplia y flexible para que todos puedan acceder a eso que yo estoy construyendo día a día desde mi ejercicio o desde mi práctica profesional. Se considera que estas diferencias son enriquecedoras porque le dan la oportunidad de aprender de los otros. ¿O a quién no le sucede? De pronto han estado alguna vez en un aula de clase con una persona sorda y está el intérprete ahí. Por favor, díganme si no les sucede que no miran casi ni al profesor, sino están todo el tiempo allí porque les encanta, les produce gusto el ver cómo se comunica el intérprete y el sordo, y entonces se vuelve una oportunidad de aprendizaje y van aprendiendo. De hecho, las personas que aprenden más rápido lengua de señas son aquellas que interactúan a diario con la lengua. ¿Sí? Yo hice un curso que duró toda mi carrera para poder ser intérprete de lengua de señas, y me encuentro con personas que, no, yo estudié toda la vida con personas sordas y son unos expertos en lengua de señas. Entonces, bueno, lo contrario a la diversidad es la uniformidad, aunque tiende a creerse que es la igualdad. Entonces, ojo, la uniformidad, ¿sí? En el sentido de no discriminación hacia las personas o grupos sociales en función de cualquier rasgo de identidad. Esto también me parece muy curioso y siempre lo utilizo como ejemplo, cuando uno le dice a alguien, por ejemplo, acá Liliana que me escribió, oye Liliana, yo me encontré a alguien igualito a ti en la calle, y mira, le tomé una foto para que veas que es igualita. Y Liliana la mira y dice, ay, no, profe, yo soy diferente, yo soy un poquito más, no, mi cabello es como más bonito, profe, no, y siempre uno quiere marcar la diferencia, yo quiero mostrar que soy distinta, ¿por qué me pone que soy igual a ella? Entonces, vivamos eso, gocemos eso, y comprendamos que todos somos diferentes, ¿sí? Y que ser iguales en realidad, pues, no es posible. Lo que no existe como posibilidad es que todos seamos iguales, es una utopía, no existe. Por acá alguien me escribe en el chat, perdón, hasta ahora veo, me dice, siempre escuchamos allá de la etiqueta, a veces exageramos brindando ayuda que ignoramos, bueno, a veces exageramos brindando ayuda que ignoramos, que tal vez lastimamos a las personas con dicha exageración, pero a veces no lo hacemos conscientemente. Total, miren, la chica del video decía, yo sé que lo hacen en buena fe, yo sé que se hace en buena fe, pero porque siempre tenemos la concepción de que son estas personas las que necesitan de mi ayuda y que yo soy quien tiene las herramientas para ayudarlo, la que puede ayudarlo, pero a veces no está de más preguntar si necesitan realmente la ayuda. Las barreras en muchas ocasiones son del sistema, de nosotros como maestros o directivos. Total, Rocío, ¿sí? Total. Ellos, ay, perdón, que se me subió. Ellos tienen la capacidad y nosotros le agregamos la barrera. No miramos esa experiencia como una oportunidad de crecimiento. Absolutamente de acuerdo. Empecemos desde el comienzo. Nuestra sociedad es inclusiva, nuestras universidades son inclusivas. Buenísimas tus preguntas. Nuestros currículos son inclusivos, nuestras herramientas son inclusivas. La formación de maestros es inclusiva. Bueno, dejémoslo allí como punticos suspensivos para
que nos pensemos entonces, y si definitivamente desde la academia no lo estoy recibiendo, pues yo como humano, como maestro en formación, soy consciente que me debo formar en este tema, ¿vale? Entonces, pues ya se me está agotando el tiempo. Voy a finalizar con este pedacito y me voy rápidamente como las actitudes que debe tomar el maestro. Definitivamente el tiempo es muy corto, ya se fue. Y resulta que en el documento del cual sustraigo esta información, dice algo muy importante y es que siempre la diferencia se vio desde la anormalidad, ¿sí? Desde lo negativo. La diferencia como déficit, motivo de situaciones problemas, con percepciones basadas en las concepciones clínicas individuales. Entonces, por encima del nombre, por encima del reconocimiento de que es un sujeto, que es una persona que tiene derechos, está el diagnóstico, ¿sí? Y porque siempre se vio pues que era una desviación de la norma. Y ahora bienvenido a esta nueva forma, bienvenida a la diversidad desde una perspectiva social, en nuestra práctica docente desde una perspectiva curricular, comprendiendo que la fuente está en el contexto, que todos pueden aprender, y aquí mis queridos maestros, fundamental la expectativa que yo como maestro tengo hacia mis estudiantes. A veces el profesor como que se enfrasca allí, y es que él no va a poder, yo para qué le hago material si es que el día ahí no pasa. No, como profesor siempre tenemos que tener altas esas expectativas, no solo hacia la discapacidad, hacia todos los niños, ¿sí? Porque soy yo quien genera y plantea esas experiencias de aprendizaje. Bien, la diversidad como un valor enriquecedor. Entonces, bienvenida a la diversidad. También podemos hablar de la diferencia, pero reconociéndolo desde este lado, desde el lado blanco de mi diapositiva. Bien, alguien está haciendo acá también, dice, queremos homogeneizar a los estudiantes. Sí, sí, pero ojo, aquí también los quiero invitar, tampoco nos vamos a sentir, oiga, es que los maestros somos de lo peor, somos crueles, somos malos, terribles. No, sí, ojo, resulta que estamos haciendo un cambio, en este momento estamos viviendo un cambio de paradigma. Para que se dé, seguramente yo ya no estaré acá, ustedes tampoco estarán acá, ¿sí? Cambiará toda una generación, ¿sí? Pero no es culpa del maestro. Nosotros estamos inmersos en un sistema educativo, en un sistema social, en una cultura, que todo está allí mediado por lo que históricamente hemos concebido como esas prácticas excluyentes, ¿sí? Dice, profe, pero es el sistema del que hacemos parte. Total, aquí está la idea que me están escribiendo. Somos parte de ese sistema, no nos podemos quitar de ahí. ¿Cómo eliminar o cómo decir, sabe que a partir de hoy ya no soy parte de este sistema, chao? Si vivimos ahí, trabajamos allí, entonces, ojo a ello. ¿Bien? Me voy a ir a la última partecita, que es la del maestro, y fíjense acá, ya voy a terminar con esta, para que mi profe Sandra también esté allí, ya lista con su presente, con su presentación. Importante que nosotros como profesores, y este es el otro reto, ¿sí? Podamos empezar a hacer ese cambio en nuestra actitud y en nuestra labor, siempre llamados por esa perspectiva ética, por favor. Es esa ética la que nos mueve, no la lástima, no el pesar, ay, sí, tico, lleva toda la vida sufriendo este pobre muchachito, la escuela le cerró las... No, es contrario a eso, hey, él tiene derechos. Yo como profesora, ¿de dónde aquí para violentar sus derechos? Si la escuela le cierra la puerta, pues empezamos desde la movilización de los diferentes componentes del PEI, y me voy para todas las esferas de la escuela y empiezo a movilizar desde allí cambios en las actitudes que seguramente redundan en los cambios en las prácticas. Por eso nos decía este documento de plena inclusión: conocimiento, más empatía, más actitudes, más compromiso. No como una visión romántica, sino llamado desde esa perspectiva ética, ¿sí? Teniendo claro el conocimiento, la empatía, las actitudes y el compromiso, seguramente vamos a poder empezar a generar cambios, al menos desde nuestra práctica docente. El sujeto como mediador, haciendo evaluación permanente de mi práctica. A veces una sola planeación nos dura para 5 o 6 años y ni siquiera damos cuenta si funcionó, si no funcionó, qué debo mejorarlo. Bien, importante también para la construcción de inclusión, ese uso del lenguaje inclusivo y la movilización de apoyos, básico para nuestra práctica docente. Voy entonces en este momento a darle paso a la profesora Sandra Piedad. Sandrita, ¿me escuchas aquí? Y voy a estar haciendo eso, el otro lado entonces ahora estoy yo aquí en el chat y nos vamos a seguir complementando allí a través de este ejercicio. Ruego me perdonen un minuto
Dejo de compartir mi presentación. Listo. Bueno, Ya muy voy a abrir. interesante, Camila, porque pensar en la población con discapacidad, las personas con discapacidad, nos lleva a pensar en algo que es importantísimo y es el marco de la educación inclusiva, ¿cierto? Pensar en el marco de la educación inclusiva y acá que estaba mirando todo lo que escriben los participantes, además que tenemos en total 146 personas conectadas, que me gustaría muchísimo nos escribieran en el chat. Algunas son de la Escuela Normal Superior del Sagrado Corazón de Jesús, en Caldas, tenemos de las escuelas normales superiores de por allá, vi como que en Chocó, en Monpós, no, tenemos muchas personas a nivel nacional e internacional, desde California también están conectados, desde Estados Unidos, pues qué bueno saber que todos estamos en esta sintonía. Y saber que estamos en esta sintonía nos lleva a hacernos algunas preguntas clave en el proceso. Importantísimo antes de empezar, que ustedes por favor tengan presente que en los procesos de aprendizaje uno se queda con lo que más, lo que siente más cercano. Entonces, estén muy open mind para que nos llevemos todo. Dime, Camila. Profe Sandra, excúsame, voy a pedirle el favor a Jonathan si me permite compartir para poderte compartir la presentación, ¿sí? ¿O ya Vale. pudiste compartir? No, yo te la envié. Sí, Jonathan, entonces ya tengo la opción de compartir. Ahora mismo está tu presentación activa. Ay, no, no, se activó la anterior, excúsame. No te afanes, yo voy a ir siguiendo que en esa misma medida pues podemos ir aprovechando el tiempo, sabiendo quiénes están allí al otro lado, porque cuando hablamos de un conversatorio hablamos de una interacción entre todos. Y como les decía al comienzo, es la creación del cerebro colectivo. Tenemos la Universidad del Tolima presente, está la normal privada de la costa norte, muy bien. Están también de Caldas, de Montería, de Quindío. Bueno, pues qué bueno saber que todos estamos en esta sintonía. Escríbanme además cuál es su rol, qué rol desempeñan. Tenemos estudiantes en proceso, son docentes en formación. Pues hablar de la educación inclusiva, como les mencionaba, nos lleva a pensar en cuáles han sido nuestros roles y algunas preguntas clave. Yo no les voy a dar a ustedes la receta porque la educación inclusiva como la educación no tiene una receta. Y como no tenemos una receta para decirles, pónganle 3 cucharaditas de azúcar, pónganle 2 de café, pónganle la crema de leche y pónganlo en la batidora para que salga un delicioso capuchino, pero a lo mejor le ponen amaretto, a lo mejor otros le ponen canela, a lo mejor otros le ponen clavos, a lo mejor chocolate y hacen un amor perfecto y demás. Entonces, todos somos tan diferentes, tan diversos, que pensar en educación inclusiva nos lleva nos lleva a pensar en muchas cosas, pero no voy a escribirles, a contarles nada. Y ustedes, por favor, pregúntense qué es la educación inclusiva. Para ustedes, ¿qué es la educación inclusiva? Escríbanme allí en el chat. Miren, ya les tengo una sorpresa, Luz Mariela. Las diapositivas, las memorias de este encuentro, se las vamos a enviar. Casi al finalizar, les enviamos un formulario para que ustedes, por favor, registren sus datos. Y allí les enviamos las memorias. Cami, sigue, por favor. Bueno, ya me están escribiendo y me están contando para ustedes qué es la educación inclusiva.
Por acá están desde Ibagué, una psicóloga de Ibagué, muchas gracias. Docente en formación de Ibagué. Educación inclusiva para Linet es brindar opciones de participación para todas las personas desde su diversidad. Muy bien, brindar opciones de participación en un contexto particular, ¿no? En la educación, el contexto de la educación, por aquí está escribiendo Ani, inclusión es realizar un diseño universal pensado en todos los niños, adaptándonos a ellos y a sus necesidades. Muy bien, muchas gracias, Ani. Educación inclusiva es permitir que las diferencias todas las podamos disfrutar de las actividades. No alcanzo a leerlo, es muy largo, muy rápido, está muy rápido, y está emocionante. Denme un segundo, voy a cogerlo aquí. Es brindar opciones de participación para todas las personas. También nos dicen, Viviana nos dice que es garantizar, no, corre rápido. La educación inclusiva es permitir que desde las diferencias todos nos reconozcamos, es dar la oportunidad a todos los estudiantes de obtener la misma educación, pero de acuerdo a las necesidades. Oh, ya acá hay una palabra clave, las necesidades. Carola lo menciona. Lo menciona Luz Mariela cuenta que con base en la diversidad. Oliva dice que ese es educar desde la diferencia. Clara Inés, es la oportunidad de educación para todos y todas con competencias diversas. Oh, clave, competencias diversas. Muy bien. Viviana está escribiendo que todos los estudiantes tengan acceso al aprendizaje. Muy bien. Bueno, pues la educación inclusiva, la educación inclusiva nos lleva a pensar que, primero, ¿qué es la inclusión? La inclusión no es una meta, es un ejercicio de construcción y no es un ejercicio de construcción de todos, de una persona solamente, es de todos, una construcción de todos y de todas desde las diferencias. Muy bien, quien mencionaba allí desde las diferencias, es el camino y todos lo recorremos todos los días. En esta imagen que para algunos ya es muy familiar, se ve el barranco y yo en pro de la accesibilidad la describo, se ve un barranco y una familia, podríamos deducir que es una familia campesina que se va a trasladar, algunos dirían que van a trasladarse para el colegio, imagínense el traslado cuando está lloviendo, un día muy lluvioso en el que se están generando muchas dificultades en el camino. Imagínense que además hay personas de diferentes edades caminando este camino, o sea que no es solamente un camino para los niños y las niñas, ¿cierto? También es un camino para adultos. Y aquí menciona Pedro Elías para abrir barreras de aprendizaje y para garantizar la construcción del conocimiento. Estoy notando que hay una conversación interna en este chat que me parece fenomenal. Efectivamente, lo que buscamos es respetar las diferencias de todos y partimos desde la otredad. La otredad que desde la sociología se habla como las diferencias que tenemos todos en el camino. Todos, nuestra impronta personal, eso que traemos de padres, abuelos, bisabuelos, que traemos desde nuestra interculturalidad, que traemos desde los diversos contextos. Pensar en las diferencias nos lleva a pensar que en la educación, síguela por favor, continúa, pensar en la educación. Pensar también que este camino que ha sido recorrido por todos es un camino que ha sido recorrido no solamente por los niños, les mencionaba, por las niñas, sino también ha sido recorrido por nosotras las mujeres y empezamos a mirar ese enfoque de género, todo lo que ha pasado, lo que le pasó a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras bisabuelas. Y empezamos a pensar en la equidad de género. Cuando no teníamos ni cédula, nos reconocían
por el nombre, la familia, y para de contar, no teníamos voz ni voto. La comunidad LGBTI, que desde el enfoque de género, aún ahora sigue recorriéndolo. Nosotras las mujeres aún ahora seguimos recorriéndolo. La población con discapacidad aún ahora sigue recorriéndolo. Nuestros grupos étnicos aún ahora siguen recorriéndolo. ¿Y por qué no decirlo con todas estas herencias de nuestros próceres de la historia que nos dejaron tantas huellas en los grupos étnicos, ¿cierto? Y por qué no decirlo en nosotros mismos, ¿cierto? Todo lo que pasó. Y ha pasado y a veces pasa, aún ahora pasan muchas cosas con el proceso de interacción con personas con personas que vienen del otro lado del charco, como dirían nuestros abuelos. Lo menciona Linet, aún nos falta. Y no es la inclusión escolar, si hablamos de la laboral, de la social, ¿qué tal? Por eso nos vamos a quedar en un marco que es un poco más reducido, que es el de la educación, pero vieran esta sombrilla de la educación, todo lo que aborda, ¿cierto? Y este camino que ha sido recorrido desde la segregación, desde la integración, desde cuando hablamos de inclusión y somos altamente excluyentes, ¿cierto? Desde las leyes, la normatividad, la política, la práctica, la cultura, no, es que nosotros somos súper inclusivos. Y vamos a ver la realidad, mire, los documentos lo dicen, pero la realidad es otra, ¿cierto? Entonces, para hacer eco a lo que menciona Linet y que le menciona Pedro Elías, que mencionan todos aquí en el chat cuando hablan de inclusión, de el camino que es tan difícil de recorrer, tenemos que pensar en cómo vamos a hacer a cambiar ese chip, ¿cierto? Y cómo lo estamos transformando. ¿Cómo podemos transformarlo desde nuestro día a día, cierto? Desde nuestro contexto familiar, desde nuestro contexto de barrio, nuestro contexto laboral, nuestros roles que desempeñamos. ¿Cómo estamos reconociendo al otro? ¿Cómo estamos reduciendo un poquito esas barreras que siguen existiendo? Esas barreras en movilidad, esas barreras en infraestructura. Y aquí me dicen que cuando hablo de inclusión se marcaron las más diferencias y las necesidades especiales. Uy, otra. ¿Cómo hemos trasegado también en el proceso? Y devolvámonos un poquito, porque es clave que se lleven este guardado en su disco duro. Y el guardado es que en la historia, a lo largo de la historia, las necesidades educativas especiales, cuando surgimos nosotros los educadores especiales, pues quedaron en la palabra necesidad. Si bien es cierto, todos somos seres de necesidad, todos. Pero la mirada de la educación inclusiva no parte de la necesidad. La mirada de la educación inclusiva parte del reconocimiento de las habilidades, de la potencialidad del otro. O si no, hagamos un ejercicio. Cuéntenme, si yo les pregunto cuáles son sus debilidades, ustedes lo piensan mucho, pero si yo les digo, ¿y para qué son muy hábiles? Es una transformación semántica y sintáctica de la palabra. Yo no voy a mirar la palabra necesidad desde lo que me falta, ¿cierto? No voy a mirar la educación inclusiva desde lo que me falta, sino desde lo que tengo potencial, desde en lo que soy fuerte. Y lo que voy a hacer es potenciar más mis fortalezas que potenciar mis debilidades, ¿cierto? Menciona también aquí Linet que no se trata de hacer de la necesidad como una oportunidad. No, claro que no.
Obviamente, por eso no les hablo de necesidades educativas especiales. Les hablo desde la postura de la educación inclusiva. Por aquí mencionan algo de la neuropsicología, del Instituto Roosevelt, la educación inclusiva, para crear un plan curricular teniendo en cuenta las habilidades y las dificultades cognitivas de cada estudiante de acuerdo a la valoración realizada. Otra voz. Bueno, entonces, organicemos las ideas. Hablar de educación inclusiva no es hablar de las necesidades. Ese fue un hito que ya pasó en la línea de tiempo. La necesidad educativa especial, que luego se convirtió en necesidad educativa diversa, ya quedó atrás. Hoy pensamos en positivo, pensamos en habilidades, pensamos en fortalezas del individuo. Y miren lo que esa mirada es más propositiva en todo el sentido de la palabra. Si yo veo al otro desde la necesidad, digo, uy, pobrecito, y empiezo a tener una mirada lastimera que va en contravía con la Convención de las Naciones Unidas. La Convención de las Naciones Unidas lo que busca y desde la discapacidad pretende es eliminar esa gran barrera. Y esa gran barrera que nosotros mismos hemos tenido ahí, y respetuosamente son las taras que nosotros traemos en el aprendizaje. Esas taras que traemos en el aprendizaje es que decimos, no, es que la necesidad educativa. Muy bien, Viviana, y ni siquiera es lastimera, muchos maestros lo ven como, me llegó el problema. Y si empezamos a mirarlo como me llegó el problema, barrera. Se chocó con una pared el niño, el acudiente, el entorno y todos los demás. Bueno, ¿cómo saber cuáles son nuestras habilidades si ni siquiera sabemos nuestras competencias para ser guiadas en estos muchachos? Bueno, Guillermo, clave, esa valoración pedagógica. No es esa valoración pedagógica que nosotros hacemos en el aula de clase. Y una valoración pedagógica parte de la observación. Sigue, por favor, Camila. Parte de la observación. Si yo parto de la observación y empiezo a observarme más y hablar menos del niño o la niña, puedo reconocer más cuáles son sus habilidades. Y cuando yo reconozco más cuáles son sus habilidades, digo, oiga, este niño yo he visto que hace más esto, le gusta más salir al parque, le gusta más la tiza, le gusta más la plastilina, le gusta más, y empiezo a reconocer más los gustos que tiene el niño. Y clave es centrarse en la persona, no en su condición. Lo mencionan por aquí en el chat. El estudiante hay que potenciarle las habilidades desde las fortalezas que tiene. Entonces, cuando yo hago mi valoración pedagógica, que generalmente en el aula la debo hacer ustedes me corrigen, en el primer bimestre, o sea, los 2 primeros meses, empiezo a hacer esa observación, reconozco, identifico, no tiene buena aprehensión del lápiz, no tiene dificultades, pero se comunica muy bien, tiene mucha fluidez, tiene además buena interacción con otros. Si se apoya con sus pares, ¿qué pasaría? ¿Cierto? Y empiezo a generar esas estrategias. Pero aquí vamos a hacer un alto en el camino. ¿Quiénes quieren contarme en el chat cómo le enseñarían? Hay diferentes disciplinas acá, quienes son de educación básica, de primera infancia, quienes están en educación media, quienes están en educación superior, quienes están en las escuelas normales. Y en las escuelas normales, por acá hay un infiltrado, en las escuelas normales, y quienes están aquí en las escuelas normales, entonces escríbanos cómo ha sido el proceso. Mientras yo voy leyendo, Rocío escribe, escríbanme ustedes en el chat,
¿cómo les enseñarían ustedes su disciplina a un estudiante con una condición específica? Cabe resaltar, educación inclusiva no es sinónimo de discapacidad. No. La educación inclusiva es para todos. El profesor de inclusión no es solamente el de apoyo, somos todos. El niño o la niña de inclusión no es el niño que tiene, que no ve, que no oye, que está chuequito. No. El niño de inclusión en el aula son todos, porque todos tienen una condición específica. Algunos pueden ser habitantes de frontera, algunos pueden ser hijos o hijas o desmovilizados o personas desmovilizadas, algunos pueden ser inmigrantes, algunos pueden ser etnohablantes. Entonces, desde ese marco, ubiquémonos. ¿Cómo le enseñarían ustedes su disciplina a un estudiante con una condición específica? Mientras me cuentan, voy a leer lo que escribió aquí. Me escribió aquí Ani. Ani escribe, un niño o ser humano con condición no es un problema, es un mundo maravilloso que le va a permitir al docente o a la persona a retarse para lograr entrar a su ambiente, y eso se logra aprendiendo de ellos, observándolos, interpretándolos e interactuando con herramientas que lo lleven a superar los retos con lo que llegan. Efectivamente, Ani, voy a hacer énfasis en lo que se mencionó por allá arriba, cuando mencionaron que el niño cuando llega al aula con alguna discapacidad, a veces, tristemente, y a eso me refiero con las deudas pendientes que tenemos con toda la población vulnerable, tristemente son pensados como problema. En ese vocabulario peyorativo, ¿cierto? Bien, sigue, Cami, por favor. Clara Inés habla del trabajo colaborativo incorporado con la familia. Rocío menciona que algunos son más visuales, kinestésicos. Bueno, esto es, pásala, por favor. Esto es más, sí, más, esto es más que tú mencionas, perdón, Rocío, sorry, Rocío Gregory. Rocío, lo que tú mencionas son los estilos y ritmos de aprendizaje. Y de ahí parten, pues, cómo aprenden cada uno de los estudiantes. Por eso es que no podemos generalizar en el aula, pero sí podríamos preguntarnos, dar respuesta a la pregunta de cómo enseño yo en el aula. Aquí nos cuenta Cindy Liliana, que está en básica primaria, nos cuenta que está en una escuela unitaria y hacen acuerdos que permitan la participación de todos, un proceso de vivencia directa. Mantenemos ayudas visuales guiadas que permitan apoyar y orientar los acuerdos del aula. Hacemos un proceso de conciencia sobre el otro y así formar empatía. Clave, concienciación. Muy bien, Rocío, Angélica, perdón. Yo veo, me salta. No fue Angélica la que me mencionó, fue Cindy Liliana desde la escuela unitaria. Muy bien, gracias, Cindy Liliana. Pedro Elías, el aprendizaje para estudiantes con condiciones específicas es recíproco, ya que aprendemos a partir de las fortalezas y qué puedo hacer como docente para potenciar esas fortalezas. Perfecto. Angélica, los estudiantes sordos aprenden con lengua de señas. Todos los procesos se deben adaptar a su idioma. El español pasa a ser un segundo idioma como lengua escrita. Y muy bien, y depende de la lengua de señas. La lengua de señas colombiana, particularmente para nuestro caso. Muy bien.
¿Y yo qué tan inclusivo soy? Voy a leer este comentario de Linet. Desde la escuela podemos orientar a los padres, ¿por qué no? Me salta. Desde la escuela podemos orientar a los padres, porque no solo es hablar de los estudiantes, es necesario mirar su contexto inmediato, que tantas barreras o facilitadores tiene. Tal cual, tal cual. Sandrita, por acá hay otro también, es que como están escribiendo se van subiendo rápido y yo te... Rapidísimo, gracias, Cami. Sí, dice, la enseñanza debe ser a través de diferentes estrategias multisensoriales pertinentes que involucren sus motivaciones, sus emociones y sus formas de acceder y expresar la información. Porque también nuestra por el DUA, y estaba buscando el comentario, pero se me fue. Ah, buenísimo, no te preocupes que ya voy a contarles yo al respecto. Dice, como docente de artísticas, solo aprovechar las habilidades particulares que tengan cada uno de los estudiantes para que integren el desarrollo de la actividad artística. Por acá estaba, espérate a ver, básica primaria, a ver si encuentro el del DUA. Trabajo colaborativo incorporando la familia en procesos de corresponsabilidad también, dice. Sí, muy bien. Listo. Metodología bajo el diseño universal para el aprendizaje. Sí, perfecto, sí, muy bien, muy acertado. Un orientador y en mi institución con los docentes estamos revisando el DUA para los ajustes razonables. Trabajamos con niños y con padres de familia para apoyarnos en todos los procesos de aprendizaje y encontrar estrategias. Bueno, perfecto. Yo les dejo entonces esta pregunta. ¿Y yo soy inclusivo? Piénsenlo allí. Sigue, porfa, Cami. Entonces, pensar en esto nos lleva a pensar en las competencias. Esta es una tabla que rápidamente la voy a abordar. Batanero, José María Fernández Batanero nos habló de competencias para ver qué tan inclusivos son. Hizo un proceso de investigación identificando las competencias y la clave estaba en el tutorizar, en la comunicación, en gestionar metodologías activas, en acomodar la enseñanza y adecuar los materiales y atender a las familias. Hace eco a lo que ustedes están mencionando. Cuando hablamos también de los elementos para tutorizar, es reconocer desde esa valoración pedagógica al estudiante, comunicar, cómo favorecer la comunicación, escuchar de forma activa y empática, porque de ahí empiezan las barreras. Lo mencionaron, habilitar actividades de trabajo colaborativo, estrategias de trabajo, estrategias de aprendizaje de diferentes casos y nos vamos a mirar en estrategias pedagógico-didácticas, juegos de roles, la gamificación que es tan importante en el proceso, el aprendizaje basado en estudio de casos, el aprendizaje basado en problemas, en proyectos, hay diferentes estrategias y si nos acercamos a lo teórico, esto lo mencionó Díaz Barriga y también lo habla muchísimo el Tecnológico de Monterrey, el trabajo colaborativo como una estrategia clave en el proceso. Muy bien, pásala, por favor. Atender a las familias. Es importantísimo vincularnos y fortalecer esos lazos con las familias. Aquí quiero mostrarles que para que ustedes mismos lo analicen, ¿qué tan inclusivo soy yo? Pensando desde unos aspectos como son el maestro inclusivo. El maestro inclusivo es comprometido, es preparado, se prepara constantemente, es organizado, es tolerante, está abierto a las preguntas o cuando le preguntan choca y su postura, su criterio queda solamente allí. En su criterio, ¿se cierra o es abierto para todos? ¿Es contador de historias? ¿Es de las historias? Aunque a veces se piensa que la casuística y todo genera un poco de distracción, pero de las historias, de las buenas prácticas, hay muchos aprendizajes. Es innovador,
es entusiasta con las nuevas tecnologías. Para quienes tenemos esas habilidades tecnológicas y quienes no, somos entusiastas, empezamos a revisar nuevas herramientas en el proceso. Y por último lo menciona el autor como es friki, y es friki, nos lleva a pensar si es como el que hace los procesos y hasta que no termina dice, no, lo hice, voy a innovar, es el que tiene toda la mezcla de los anteriores, lo mencionan allí. Entonces, y sobre todo, que es el facilitador en el aula de clase o es el palo en la rueda. No, eso no me toca a mí, para eso están los profesores de apoyo. Entonces, no, nosotros somos educadores especiales, Camila y yo somos educadoras especiales, pero este ejercicio nos ha enseñado a que no somos más especiales que ninguna otra persona, porque todos en el aula tenemos todos los niños y todas las niñas, todos los jóvenes, las jovencitas, todos los adolescentes que están en el aula, todos los adultos, desde educación básica. Yo fui profesora de preescolar durante 9 años y empecé desde prejardín. Luego me fui para la universidad, estuve en primaria, en primero, en segundo de primaria, me fui para la universidad, en la universidad conocí procesos, soy paraacadémico de las escuelas normales y conocí experiencias interesantísimas en las escuelas normales que están abordando, esto es importantísimo tenerlo muy en cuenta para el proceso de formación de los profesores, los docentes en formación, que tanto estoy utilizando los recursos y no necesariamente con mayores inversiones. Siguiente, por favor. Entonces, o qué tanto estoy siendo hábil en el desarrollo de los contenidos de mi disciplina. Recuerden muy bien, los ajustes razonables es una palabra clave de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Y pensar en los ajustes razonables me lleva a pensar que debo flexibilizar el currículo, que debo ser de una mente más abierta para reinventarnos, como lo menciona aquí Linet. Gracias, Linet, qué aportes. Muy bien, todos están escribiendo, Milena también, que piensa que en su aula no es uniforme y que cada uno de los estudiantes es diferente. Entender eso, miren, es que nomás los papás dicen, en los dedos de la mano, no todos son diferentes, mis hijos son tan distintos. Con mayor razón los hijos de otras personas y cuando se une una comunidad en el aula de clase. Entonces, cuando yo empiezo a pensar en eso, empiezo a pensar en ajustes razonables. El ajuste razonable sonaría una descarga en compromiso en tiempo. No, el ajuste razonable es una adecuación imperceptible en muchas ocasiones, pero así sí es valiosa en el proceso. Y un ajuste razonable en los contenidos de mi disciplina, si yo llegara a ser profesor de primaria, bachillerato, secundaria, primaria, bachillerato, escuela normal o universidad o posgradual, entonces tendría que pensar cómo le presento los contenidos a mi estudiante. Siguiente, por favor. ¿Cómo le estoy mostrando? Estoy generando habilidades para que prestarle mi voz al estudiante o no. Estoy vinculando a los niños y a las niñas para que apoyen al niño con discapacidad visual. Estoy generando comunicación aumentativa y alternativa en el aula. Estoy trabajando con diferentes recursos. ¿Qué tipo de actividades desarrollo en mi práctica? ¿O voy a desarrollar en mi práctica cuando ya sea profesora? ¿Qué tipo de actividades? ¿Han pensado en esas actividades? Mientras tanto, leo que Linet escribe, es que el ajuste razonable puede darse de la forma en que me dirija a él como persona. Partiendo desde allí, partiendo en que empiezo a mirarlo de frente. Por acá hay otros mensajitos en el chat, Sandrita. Y bien, pásala y me ayudas, porfa, el otro mensajito. Que sí, Diana nos cuenta
que para ella es muy importante y pone el con mayúscula, reconocer a los padres cuidadores como parte del equipo, quienes conocen más al niño, sus preferencias, sus fortalezas, etcétera. Milena dice que ella es y siempre ha pensado que su aula no es uniforme, que cada uno de sus estudiantes es diferente en su actuar, su forma de percibir, de aprender, de sentir, y permito que se viva la aceptación, el respeto y el trabajo compartido. Carmen respondía a tu pregunta sobre que si es un maestro inclusivo, y dice que lo es cuando es empático con sus estudiantes. También estoy siendo inclusivo y hago los ajustes pertinentes, los ajustes razonables, perdón, Carmen, que me comí ese pedacito, los ajustes razonables pertinentes. Así es, mira, ser inclusivo también es ser apasionado, es creer en el otro, es pensar en el otro. Cuando yo estaba haciendo estas diapositivas, estaba pensando, ¿quiénes estarán al otro lado? Que aquí lo más importante es que nos vayamos con esa reflexión que tú mencionaste, María Camila. Y ya desde aquí podría empezar a hacer mi valoración pedagógica de quiénes están conmigo. Podría empezar desde la observación, desde la manera en que escriben. Empiezo a tener un imaginario, los que están en Monpós, quienes están en Quibdó, quienes están en el Quindío, en Caldas, quienes están acá en Ibagué, quienes están conectados, quienes están allí al otro lado. Lástima no pudiera ver sus caritas, pero por lo que ustedes escriben, empiezo a conocer un poquito más de ustedes, ¿cierto? Entonces, imagínense 2 meses estando con los niños. Es que se trata de eso, lo mencionas muy bien, Linet, educar para la vida y así poder transformar los contextos. Bien, Carmen, está en Barranquilla, qué bueno. Carmen, yo estuve trabajando mucho con la Universidad del Atlántico allá en Barranquilla y se me olvidó, donde está el aeropuerto. No, se me olvidó. Bueno, en Soledad, perfecto, sí, pero estuve también formando allá. Y cuando nosotros hablamos de educación inclusiva, hablamos de reconocer al otro desde su impronta cultural. Dame solamente el primer corito, porfa, Cami, porque ya estamos llegando al final. Porfa, eso. Entonces, me dices alto y yo paro de una. ¿Te parece? Vale, con la mano. Eso, aquí estoy. De donde vengo yo, la cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo, de tanta administración, que con la nuestra no salimos. Vengo yo, de aquí salga más, pero todo está mucho mejor. Vengo yo, tenemos la lluvia, el frío y el calor. La zona del rápido. Gracias, Cami, perfecto. Y de aquí es donde venimos todos. Pásala, porfa. Venimos todos de aquí, de nuestro país, Colombia, en donde las cosas no son iguales. Hay frío, hay calor, todos estamos en una constante, las cosas a veces están mal, pero me parece que desde donde nosotros venimos, nosotros podemos hacer patria. Desde esas regiones apartadas, yo he estado en colegios rurales, he caminado trochas y he pensado, y las he caminado con tacones y he pensado cómo caminan los niños cuando hay lluvia, cuando en Quibdó he estado también cualificando profesores y me he dado cuenta cómo hay cómo existe la inequidad en nuestro país. Nosotros como agentes transformadores tenemos que estar que hacer el cambio.
cada día es muy difícil. Con esto de la pandemia se presentaron muchas cosas, ¿cierto? Y como tantas cosas, la falta de conectividad de nuestros niños, a veces llevarles las guías o que los papás fueran por las guías, cómo los evalúo, pero por favor, aquí les estoy dando les estamos compartiendo un enlace en el chat para que ustedes hagan parte del cambio. Y hacer parte del cambio es que vamos a construir como un cerebro colectivo una caja de herramientas. Esta caja de herramientas son estrategias que vamos a, ya, no te preocupes, Cami, déjala, que yo ya estoy pasándoles el enlace, no te afanes, déjala allí. En esta caja de herramientas ustedes van a encontrar primero importantísimo, porque yo quiero saber quiénes son los que están allí. ¿Quiénes son? Nosotras queremos saber quiénes están allí con nosotros, para también suministrarles en su momento muchas herramientas y que puedan tener las memorias de este encuentro. Ya no nos quedan sino 3 diapositivas para cerrar, pero llenen por favor este enlace, este formulario, que lo que pretende el formulario es recoger sus datos, saber en dónde está, cuál es su nivel de formación, que nos cuenten si conocen alguna herramienta, manual o digital. Recuerden que la accesibilidad, el garantizar la equidad, no solamente está desde lo digital, como está pasando ahorita. No podemos quedarnos centrados en lo digital, porque no hay acceso para todos. Entonces, desde lo manual y muy a la luz del diseño universal para el aprendizaje, en donde nosotros encontramos que en el marco del diseño universal para el aprendizaje podemos tener una gama de opciones, de recursos, de estrategias que van a promover esa interacción de nuestros estudiantes. Allí también les voy a compartir cuando quienes envíen sus datos, les voy a compartir un fichero de diseño universal para el aprendizaje que construyó el Ministerio de Educación Nacional con la Saldarriaga Concha, y que puede ser de gran utilidad para ustedes. Mis estimados, cuéntenme también si han usado herramientas. Yo les cuento en mi caso, por ejemplo, qué herramientas, sigue la próxima, por favor, qué herramientas podríamos, dime, Cami, la de la rueda del diseño. Dime. Ah, perfecto. La rueda del diseño universal. Cuando tenemos la rueda del diseño universal para el aprendizaje, podemos encontrar que hay diferentes recursos que están muy alineados con las múltiples formas de representación, múltiples formas de expresión-acción, y las múltiples formas, en esta tabla lo nombran como formas de compromiso, pero son las múltiples formas de motivación, que muy de la mano con las redes neuronales activan nuestro cerebro para que haya un aprendizaje real. Entonces, cuando nosotros vemos que hay en esta rueda de aprendizaje solamente herramientas tecnológicas, yo en la Universidad Cooperativa dicto el curso institucional, y me pasó con un estudiante, solamente se conectaba por su celular. Entonces, yo les había puesto una actividad que era: construyan una revista digital con la herramienta Canva. Pues era netamente digital. La estudiante me dijo: no, profe, yo no tengo computador, me toca ir al café de internet de la vuelta, pero hoy no está abierto, no puedo hacerlo. Yo le dije: no te preocupes, hazlo en hojas de papel, construye tu revista digital, recorta, busca en revistas, usa recortes, realiza todo el proceso, constrúyelo tú a mano, tómale foto y me subes el archivo. Mi amigo Guillermo, por favor, regálanos también, muchas gracias por escribirnos el correo, regálenos en el formulario de la caja de herramientas su correo, por favor. Cuéntenos allí quiénes son ustedes, su correo electrónico y qué herramientas han usado. Pueden ser herramientas elaboradas a mano,
diferentes recursos. Quería mostrarles algunas imágenes de una experiencia que tuvimos en diseño universal para el aprendizaje, en un diplomado que yo coordiné con la Fundación Saldarriaga Concha, la Universidad Cooperativa de la Universidad del Bosque. En varias entidades territoriales, nuestros maestros en Colombia quieren hacer transformaciones fuertes y la evidencia es esa, entre ellas algunas ruletas de manejo de los valores, ruletas de alimentos, ruletas de animales y demás. Ya para despedirme, mis estimados y estimadas, pásale próxima, por favor, que ya vi que por ahí me están haciendo señitas. Siguiente, por favor. Antes de finalizar, Sandrita, es que el link, muchos no han podido acceder a él, porque seguramente lo compartiste a un solo chat y recuerda que hay que compartirlo en general. Sin embargo, ya nuestra directora también lo está compartiendo en este momento. Efectivamente, efectivamente, doctora Camila y doctora Sandra Piedad, acabo de compartirlo para que todos nuestros asistentes, por favor, nos dejen los datos allí a través del enlace para que sea más fácil, porque una vez cerremos el chat, pues no vamos a tener acceso a sus correos electrónicos. Sin embargo, como ustedes hicieron el registro, entonces a través del registro también allí tendremos cómo cruzar la información y poder entonces facilitarles la información. No se preocupen, aquí estamos muy atentos. Perfecto, mis estimados, de las 123 personas que estamos conectadas, tenemos 21 respuestas. Sigan ustedes posteando allí y conéctenlo. Y ya como para terminar, las vuelvo a dejar con la pregunta. ¿Y yo qué tan inclusivo o inclusiva soy? Pásala a la siguiente, me despido me fascina Carlos Escliar, es un representante de la discapacidad, de la educación inclusiva, un investigador fuerte en términos de educación inclusiva que nos habla de algo que es clave. Nos habla de las cartas de la diferencia, sobre la diferencia. Es un libro que él construyó con apoyo de Fernando Bárcena. Y en este libro, yo tomé un apartado que me fascina, me parece súper pertinente para que nos vayamos con esto. En este libro él recibe diversas cartas de amigos de él a nivel internacional que han hablado de la diferencia. Y él habla y puntualmente yo les traje este apartado en donde que le escriben desde Madrid. Querido Carlos, en Madrid, acabo de pronunciar la palabra diferencia, una palabra que me incomoda y que nunca sé qué o cómo hacer con ella. ¿Por qué nos empeñamos en nombrar como diferencia lo que no entendemos? ¿Podemos referirnos con esta palabra a los miserables de los que hablas? ¿A los locos? ¿A los enfermos? ¿O a los extranjeros? ¿O a los discapacitados? Todas esas figuras que el saber médico, el social, el político o el pedagógico y otros han nombrado ya, diagnosticado, definido y encerrado en un marco claro de definiciones. Este año me he sentido muchas veces impotente, torpe, discapacitado. Me he sentido idiota, ajeno al mundo, inadaptado. Pero nadie me llama discapacitado. Sí a mi hijo, que se supone lo es. Mis estimados, todos tenemos ese grado de anormalidad. Todos somos imperfectos. Todos tenemos nuestras debilidades y nuestras deficiencias. Potenciemos nuestras habilidades y especialmente potenciemos las de nuestros estudiantes, nuestros niños y niñas que necesitan tanto de actores de cambio en nuestra realidad social, en nuestra realidad institucional, en nuestra realidad regional, en nuestra realidad familiar. Mis estimados,
darles las gracias por este tiempo. Todo esto se lo dedico a una personita que está muy en mi corazón, que en alguna ocasión le llamaron discapacitado, pero tiene más capacidades que cualquiera de nosotros. Muchas gracias. Doctora Sandra, muchísimas gracias a usted. Doctora Camila, mil gracias. Quiero de tu corazón agradecer en nombre de todos nuestros asistentes por esas enseñanzas, por todos esos valiosos aportes. Estoy segura que poco a poco, con base en esto que estamos haciendo, transformaremos justamente la educación y haremos que cada día más mejoremos en todos estos procesos de educación inclusiva. Bendiciones para todos. Quiero dejarlos ahora con un corto, breve video de nuestra universidad. Feliz noche para todos. Bendiciones. Gracias a ti, doctora Marta Janet. Chao, Cami. Gracias. Hasta luego a Gracias a todos. todos. Un abrazo virtual para todos. Sí.